¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Clio, soy historiador y novelista y me encuentro en Monterrey, en la colonia Independencia. Me encuentro precisamente en el cruce de las calles Lago de Pátzcuaro y Yucatán, en el sitio en donde hace muchos años existió un templo con diseño gótico que fue dedicado a la Virgen de Lourdes. Hoy por hoy ya no está más. Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando surge en este sitio la colonia Independencia, llamada antes del año 1910 Barrio de San Luisito. Los habitantes de este lugar, mayormente maestros artesanos en el labrado de la piedra de cantera, llegaron a Monterrey desde el vecino estado de San Luis Potosí y se apostaron en las laderas del río y las faldas del Cerro de la Loma Larga con sus familias desde antes del año 1850, bautizando a la zona sur del río Santa Catarina como el Barrio de San Luisito, ofreciendo así un tributo al estado de donde fueron sus orígenes. Esta hermosa capilla confeccionada con piedra de cantera guardaba la sobriedad de los templos de los monasterios y abadías europeas. Su exquisito diseño gótico muestra remates en arcos en punta, conocidos también como ojivales, por tener un trazo en el que dos semicírculos encuentran un vértice justo en la parte más elevada, dando gran elegancia en sus acabados. Estos arcos ojivales los vemos en la puerta del templo, en las ventanas superiores y en los remates en relieve de cada uno de sus muros. El interior del templo, el altar y sus decorados guardaban la misma simetría que en el exterior. En el nicho central se atesoraba una escultura que veneraba la imagen de la Madre de Jesús en su advocación de la Virgen de Lourdes. La arquitectura gótica se encontraba en esa época en Monterrey con muy pocos ejemplos. El templo expiatorio de San Luis Gonzaga, el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, hoy Escuela Superior de Música y Danza, la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor, entre otros. Sobre la puerta en ojiva de este templo existían ornamentos en acero labrado confeccionados en fragua, a base de fuego y mazazos. Estos tocados eran sobrios, aunque guardaban parecido a los instalados en grandes iglesias y catedrales. Los ventanales laterales en las alturas, alineados a las puertas y postigos, le dieron a la iglesia un toque solemne y señorial, tanto hacia afuera como hacia el interior. No contaba con vitrales decorativos como los usan otros templos con características similares. Como un detalle característico en los templos góticos, un decorado translúcido en forma de flor en el frontispicio daba un remate peculiar al trazo de ojilva de su fachada. Su atrio no tenía decorado alguno. A la sobriedad de la explanada la acompañaba su escalinata de 18 escalones que conducían a los fieles al nivel inferior del templo. Desde este sitio, desde donde se avista hoy el centro de la ciudad, desde aquí no había nada, solamente un campo en donde estaban cultivados magueyes. La arquitectura gótica se ha caracterizado por una serie de elementos peculiares como los arcos en punta, el diseño vertical, los ventanales y vidrieras alineadas, dando mayor luminosidad hacia el interior y en algunos casos la ausencia de columnas. Se ignora en qué año fue construido este bello templo, pero fue después de 1879, sencillamente porque las 18 apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia se registraron en un periodo entre los años 1844 y 1879. Fue el Papa Pío IX, en su pontificado de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se permitió su veneración. En el Centro de Investigación Histórica de la Arquidiócesis de Monterrey no se tienen datos concretos de la fundación de este hermoso templo, ni instancias de qué cardenal, monje o fraile se desarrolló su proyecto. Esta capilla
guarda cierto parecido con el templo neogótico del Santísimo Sacramento en Guadalajara, Jalisco, templo que comenzó a construirse en el año de 1879. También en España existe otro templo con estas características, es la iglesia San Jerónimo el Real. Y lo más asombroso, otro templo que también guarda la veneración a la Virgen de Lourdes, pero en el sur de Italia, en una isla del país de Malta, en el corazón del mar Mediterráneo. No se sabe con exactitud cuándo se demolió el templo ni las razones para haber cometido tal acto, pero aunque en los planos oficiales de la ciudad de Monterrey la iglesia aparecía aún en la década de los 20, ya en el plano del año 1930 no apareció más. Sucumbió calladamente. Aunque en la época de la Guerra Cristera existía una candente pugna entre el gobierno y el clero, la ciudad de Monterrey no presentó dramáticos episodios. Esa batalla campal se suscitó en todo el territorio nacional entre los años 1926 y 1929, justamente en el mismo periodo en el que se presume que desapareció este templo. ¿Será casualidad? El caso concreto es que esta iglesia ya no existe. En el lugar, la gente que aquí vive ni siquiera sabe que hace 100 años existió uno de los templos más sobrios y bellos que tuvo Monterrey. Se despide de ustedes, Mario Clio.